Así como dicen los chicos, tenemos hoy, ¿verdad? Amanecemos hoy, como decía Alvarito, con esta noticia del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, Don Villa, como le decían sus seguidores, una persona emblemática en la historia de su país, que viene del periodismo, que viene haciendo críticas contundentes al sistema, a las coimas, a los presupuestos abultados, al tema del narcotráfico, a la corrupción generalizada. Yo quisiera, antes de pasar con todos los detalles, ¿verdad?, y compartir algunos de los videos de este evento, que es como una gran chispa de las cosas que estamos viviendo en Latinoamérica, de las cosas que estamos viviendo en la región. Perú y Ecuador quizás como dos de las sociedades más convulsas y más inestables políticamente, precisamente por algunas decisiones que se tomaron desde la más alta cúpula política y de poder. Y lo que quería decir antes de todos los detalles, porque uno no valora lo que tiene, especialmente nosotros los dominicanos, nacimos con la maldición, digo yo, del complejo de Guacanagarix, con esa tendencia a no valorarnos, a no creer que somos grandiosos. De hecho, cuando se cuestionaba ayer que por qué la República Dominicana va a invertir en Guyana, porque otros países, porque como que no esperamos que nosotros podemos salir adelante en nada. Muchas de las cosas que se tomaron de medidas para la pandemia, se cuestionó mucho al presidente Luis Abinader. Bueno, se cuestionó quizás porque era un presidente joven, nuevo, pero también se cuestionó porque no creíamos que podríamos salir adelante en la pandemia como de los primeros 3 o 5 países de la región con mejores resultados en el manejo de la pandemia. Ninguna de las decisiones que se tomaron estábamos seguras, y mucho lo criticaron cuando el presidente abrió el país y quitamos los bozal de la boca que teníamos todo y dijo, bueno, vengan los turistas. Fue muy cuestionado. Aplaudimos su valentía, y República Dominicana real y efectivamente tiene los mejores números de la pandemia junto con países como Israel. Entonces nosotros como país tenemos un clima político envidiable, un clima social y de paz envidiable, que no lo está teniendo Centroamérica, que no lo está teniendo El Salvador, porque eso de Bukele, esperen ahí también el fuetazo de lo que pueda pasar, porque cuando una gente también maneja demasiado poder, entonces hay problema. Nadie ha podido manejar por mucho tiempo todo el poder, y por eso los imperios se suceden unos a otros. Tenemos el caso de Nicaragua con este señor y su esposa Daniel manejando Ortega todo el poder durante mucho tiempo, por decir dos países de Centroamérica, pero cuando nos vamos también a Sudamérica, tenemos el caso de Perú, que ha tenido como 7 presidentes en 6 años, algunos de ellos que han terminado ellos mismos con su vida. El caso de Ecuador, después de los gobiernos de Correa, que también hizo muchas cosas buenas, pero parece que al final también el poder le sucedió el efecto Danilo Medina y perdió quizás un poco la razón al final, y precisamente concentrándonos en Ecuador con Correa, con lo que sucedió después, que está de hecho exiliado, refugiado o prófugo, como dicen sus adversarios, en Bélgica durante ya muchos años. Pues pasa eso. Y República Dominicana, con estos políticos malos, corruptos, ladrones, sin nivel, todo lo que se dice de ellos. O sea, nosotros estamos en un ambiente político y social envidiable, insisto. No hemos tenido la capacidad de reconocernos nunca, porque la verdad es que nosotros no estamos ni cerca de las cosas que están pasando en estos países. Yo no te puedo decir que jamás pensé que íbamos a ver un asesinato en cámara de un candidato que es el segundo en popularidad en las elecciones que van a ser el 20 de este mes. O sea, estamos a días para las elecciones de Ecuador, pero así es que va la cosa en este país, un país con mucha desigualdad, un país con dominio de bandas y de narcotráfico, que es lo que Vargavila personalmente
ha venido denunciando en esta plataforma del auge de las bandas, y ojalá que eso que no reconocemos, porque si tú no sabes lo que tienes ni quién eres, pues lo pierdes y ni te das cuenta. Es importante que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos, lo que tenemos, lo que hemos tenido durante todos estos años, que le costó sangre, sudor y lágrimas a muchos hombres y mujeres en nuestra historia, y que nosotros reconozcamos y entendamos el posicionamiento y el bien social que tenemos. Si no lo reconocemos, lo vamos a perder y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Bueno, así es, Colombia. Yo quisiera pues hablar un poquito de quién fue este señor, Fernando Villavicencio, Don Villa, como era conocido por el pueblo de Ecuador. Este señor es un señor que nace en el sur de Ecuador, que viene del campo, de la parte así bien indígena de Ecuador. Muere con apenas 59 años de edad, y a pesar de que él no contaba con una larga trayectoria política, realmente sí tenía un amplio recorrido en la parte pública, específicamente haciendo una labor periodística importante, y porque él decía que tiene un compromiso con el tema de combatir la corrupción. Y ahí, bueno, pues dejo como un asterisco para después volver a esta parte, porque más adelante vamos a poner un video de, vamos a decir, la respuesta que supuestamente le dio una organización, o sea, una organización llamada Los Lobos de Crimen Organizado, donde ellos alegan que este señor había utilizado el dinero de ellos, millones de dólares, para hacer su campaña. Entonces, obviamente, hay como una dicotomía ahí entre, bueno, mi enfoque principal es vamos a combatir la corrupción, pero por otro lado, yo recibo dinero de pandillas y de organizaciones de crimen para yo entonces hacer mi campaña. Pero vamos a debatir eso un poquito más adelante. Además de esto, él decía, bueno, este es el video que lo vamos a poner con audio en un momentito, pero él decía también que ya Ecuador se había convertido en un narcoestado y que él necesitaba combatir esa violencia extrema que Ecuador estaba viviendo. ¿Qué pasa? El 4 de agosto, su campaña, o sea, eso fue hace apenas días, su campaña había dicho que a pesar de las amenazas de muerte que este señor Fernando Villavicencio había recibido, ellos como quiera iban a continuar la labor, y él como quiera iba a seguir su recorrido por las diferentes provincias. Y también vamos a ver en un ratito el ímpetu, señores, la seguridad, como él se llenó hablando en una tarima minutos o ratito antes de que lamentablemente alguien terminara con su vida. ¿Y cuáles fueron las palabras? Para que veamos el poder de la palabra, y quisiera ver si podemos tocar eso con Juan ahorita. El poder de la palabra, lo importante que eso es, y lo delicado que puede ser, como nosotros decidimos hablar lo que sale de nuestra boca, lo que nosotros llamamos hacia nosotros. Irónicamente, el lema de su campaña era "es tiempo de valientes". Y precisamente lo que él decía, parado en esa tarima antes de que terminaran con su vida, es que él era valiente, que le habían dicho que se pusiera un chaleco antibalas, pero que nada, que él estaba ahí parado, que él era valiente igual que el pueblo, y que por eso él estaba ahí, y que su protección era el pueblo. O sea, y caramba, qué triste que ese fue su discurso antes de. Vamos a ponerlo con audio ahora, sí. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25. Increíble, ahí como vimos que este señor tomara la decisión de retar a, como él dijo, a los sicarios, a los mafiosos, ahí delante de todo el mundo, y que un ratito después de esto, pues sucede la muerte de este señor. Se dice que fueron unos 40 disparos que, bueno, lógicamente y lamentablemente también hirieron a las personas que lo acompañaban, algunas personas de las que los acompañaban, que estaban ahí en el video que tal vez pongamos en un ratito, lo vamos a poner porque no es muy gráfico. Había un tumulto grande de personas, y pues lógicamente se le pegaron a las personas que estaban alrededor de él también. Se dice que uno de los sospechosos también que cometió el hecho murió en el intercambio de balas. Esto sucedió alrededor de las 6 de la tarde, hora de Ecuador, y el candidato a presidente
bueno, o ex candidato a presidente, fue llevado al Hospital de la Mujer, donde finalmente pues se confirmó que había perdido la vida. Yo quisiera ya para terminar mi comentario por ahora, bueno, ahí tenemos el video en pantalla del momento donde ya le está, señores, él está entrando al vehículo, cómo ese señor no anda en un vehículo blindado. Hay una fotografía por ahí donde se ven los huecos de las balas que dejaron en el cristal de ese vehículo donde él se está montando. O sea, yo creo que él se confió demasiado. Y ya para pasar con mis compañeros, quiero comentar precisamente qué dijo su esposa, la señora que hoy en día es viuda, y la hermana del presidente. Su hermana, Patricia Villavicencio, se responsabiliza específicamente al actual ejecutivo y al ministro de Interior llamado Juan Zapata. Y bueno, obviamente dentro de su dolor ella dijo, maldigo a este gobierno, no hicieron nada, y al final terminaron de esta manera. Y la señora esposa de él, hoy viuda, Verónica Zaraúz, ella pues ha culpado al equipo de seguridad. Y ahí también quiero hacer como una marquita, porque por un lado podríamos decir, bueno, ¿será que alguien del equipo de seguridad de este señor, había algún infiltrado ahí? ¿Había alguien a quien se le había avisado que esto sucedería? Bueno, mira, déjame una brecha, que esto va a suceder. O por otro lado, no podemos culpar al equipo de seguridad de un candidato que está abiertamente diciendo, estoy recibiendo amenazas de muerte, pero no uso chaleco antibalas porque yo soy valiente. Entonces, también y todo, o sea, hasta un punto llega la seguridad. Yo te quiero proteger a ti, pero si tú no te quieres proteger o tú no quieres que yo te proteja con el rigor que se entiende que hay que protegerte, pues ahí no hay mucho que hacer. Entonces esa parte es como un poquito complicada. Yo creo que este señor de verdad se confió demasiado, quiso tomarse demasiado personal y en serio el tema de su lema, de que era tiempo de valientes. Ser valiente no es ser estúpido. O sea, y no quiero que esto suene mal, pero caramba, a usted lo están amenazando de muerte y usted entiende que ser valiente es pararse, arriesgar su vida. Si usted entiende que usted es un candidato importante, un candidato que va a luchar por el bienestar del pueblo de Ecuador, usted entiende que la vida suya vale. Y usted tiene que tratar de preservar su vida para que usted pueda llegar. Entonces, eso no fue lo que él hizo. Hay un comentario en uno de los videos, y ya prometo que esto cierro y paso con Iván. Tómate tu tiempo, este programa es tuyo, Yamel. Hay un comentario que miren, yo mejor de ahí no lo pudo decir nadie. En el video donde se muestra a este señor, a Fernando Villavicencio, diciendo que vengan los narcos, yo estoy aquí parado, yo soy valiente. Una persona comenta, de los presidentes más astutos que he podido ver es Nayib Bukele. Ese no amenazó a nadie cuando era candidato. Luego que fue presidente, limpió el Congreso, las Fuerzas Armadas fueron saneadas y ahí Bukele le declaró la guerra abierta a los pandilleros, pero no sin antes tener el poder para enfrentarlos. Nunca se le debe declarar la guerra a los mafiosos sin antes tener el poder de aniquilarlos. Es por eso que a Bukele no le pudieron hacer frente los pandilleros del Salvador. No es que no lo haga, es que usted no tiene estructura para usted pararse ahí y decir atento a usted, porque usted no es un demigod, un semidios. O sea, usted es igual de vulnerable que cualquier persona y no se puede resolver la cosa nada más de la boca para afuera. Así es, así es. Me resulta jocosa el tono de Yamel, que ella está hablando como si él estuviese vivo, como si él le esté escuchando desde el cielo donde esté. Caramba. Pero sí, ciertamente es un buen consejo que da la compañera aquí a las personas que tienen aspiraciones y que están en posiciones de poder llegar en algún momento al poder. Y de vulnerabilidad, de riesgo. Así es, hay que ser estratégico en el quehacer político, especialmente cuando se tiene que ver con una sociedad como en la que habitaba este personaje, una sociedad copada de narcotráfico, de mafias y de subterfugios políticos, económicos, sociales, que tributan a que se armen grandes entramados de gente de no muy buenas voluntades. Miren, esto que pasó con Fernando Villavicencio es algo que tiene que ver con un mal regional que tenemos nosotros. Toda esta zona sigue aún encharcada en un sistema complejo de corrupción. Las razones, bueno, nos tomaremos 10 programas para buscar la raíz de estas cosas y de cómo se ha convertido la corrupción en el pan de cada día de la región. Pero esto debemos ser categóricos
en el momento de entender la enfermedad que está atacando esta parte de la sociedad. Es una enfermedad, señores, porque surgen personas como Villavicencio, así como surgió Bukele, que al contrario ha tenido éxito en su quehacer político y la intención que tenía, pero estas figuras surgen porque es una necesidad imperiosa que ocurre al momento de que alguien se da cuenta de lo ilógico, de lo irritante que es el sistema, el status quo que está establecido en muchos países de Centro y Suramérica y el Caribe mismo. Es una situación que es aberrante el nivel de corrupción que tenemos en estas naciones. Bien felicitamos, como dice Colombia y muchos periodistas que he escuchado desde allá, felicitar a la República Dominicana porque a pesar de algunos fallos, somos una nación que ha crecido constantemente por mucho tiempo, una trayectoria de crecimiento, y eso es importante. Por eso nosotros brillamos en el Caribe y en la región, porque de una forma u otra nos hemos podido sostener. Sin embargo, hay otros países, incluido el vecino Haití, que por situaciones, digamos que ajenas a las voluntades de la gente buena de ahí, están en situaciones muy precarias. Lo que está pasando en Quito ahora es una situación de inestabilidad política, es una amenaza que está ocurriendo ahí. Todo esto es porque hay un grupo económico, hay un grupo de personas que se están beneficiando del malestar de la mayoría de la población. Es menos de un 5% que se beneficia y el 90 y tanto está sufriendo las consecuencias. Hay un grupo de empresarios del vecino país que se han hecho de mucho dinero mientras la nación está, ya saben cómo está Haití ustedes. Entonces esta enfermedad que está por toda esa región, el resultado de esa enfermedad son personajes como Villavicencio, son personajes como Bukele, son personajes que vienen a tratar de romper ese status quo, que vienen a tratar de cambiar las cosas, y ese cambio, una mención que agregó Yamel al final y que es muy importante, es la sabiduría y la estrategia que presentó Bukele al momento de lanzar su candidatura y de no amenazar a nadie, tal vez porque es un muchacho más joven que tiene otro nivel de conocimientos. Villavicencio es un señor de la parte sur, de una zona agrícola, de una zona más rural, y tiene una sinceridad que me acordó a nuestro agrícola político Hipólito, que decía las cosas como las pensaba. Pero este nivel de arrogancia y de amenaza a sicarios, que los invitó, que vengan. Entonces, también hablamos aquí que Juana Núñez estará con nosotros para hablar del poder de la palabra y llamar a quien te amenaza, llamar a la muerte de esa forma, es un asunto peligroso. Peligroso en lo etéreo, en lo espiritual, en lo energético, en lo vibratorio, y peligroso en lo físico tangible, porque hay gente que está por ahí con armas afiladas para atacarte. Entonces, es ciertamente una brutalidad lo que se cometió, pero en esencia, debemos estar atentos a la enfermedad que circula por la región. Es una enfermedad que tiene que ver con un grupo que de una forma u otra, y no quiero irme a la teoría de los corsarios y de la gente que vino exiliado de Europa y de otros países porque los sacaban de los continentes porque eran delincuentes. Y según dicen por ahí, mucha de la población que vino a habitar Sudamérica, Centroamérica y el Caribe eran gente expatriados de otras naciones por delincuentes. Aparentemente ese gen se ha propagado en nuestra región y sigue pasando. Es un grupo de delincuentes que hay en todos esos países que están haciendo que se arme un clic corrupto que hace que se levanten figuras como estas, que son radicales, que vienen a hacer las cosas muy drásticamente. Y para terminar les digo lo siguiente: el cuerpo, la metáfora del cuerpo se la traigo de nuevo, las naciones, los países, las sociedades son un cuerpo y que no podemos arrancarle un órgano de raíz para sanarlo. Hay que curarlo y hay que hacerlo muy estratégicamente, y decir que se va a acabar con todo el mundo y enfrentar a los corruptos, o enfrentar a las maras y decirles vengan ustedes, o enfrentar a las mafias y decirles vengan los sicarios que estamos aquí, esa no es la forma, y aquí están los resultados. Hay un video importante, Iván, que queremos poner ahora, donde él explica cómo es que él va a hacer su política y qué es lo que él va a hacer con los narcos, a ver si lo podemos poner ahora. Pero bien bonito y más radical. Policía Nacional Antimafia. ¿De qué se va a encargar esta policía? De eliminar, y escuchen el verbo, someter a los narcotraficantes, vacunadores, extorsionadores y sicarios. Yo lo digo ¿por qué? Porque me apoya la fuerza pública en servicio pasivo. Toda la fuerza pública en servicio pasivo respalda esta candidatura que me han planteado. Vea, señor Villavicencio, o Don Villa, como me dicen con cariño aquí en la costa. Gracias por la franquicia. Don Villa, hay que darles duro, mano dura.
Cárcel especial, también ha copiado este señor, cárcel especial de altísima seguridad para quienes, criminales, narcotraficantes, violadores y, en mi criterio, delincuentes de cuello blanco que son más peligrosos que los sicarios. Un delincuente de cuello blanco es más peligroso que un sicario porque... Bueno, ahí vimos parte de lo que este señor había dicho, como él ha estado manejando o había estado manejando el tema de su campaña, de su política. Vargavila, ¿tenías un comentario antes del video? Sí, gracias, Yamel. En breve vamos a hacer contacto directo con una colega periodista, Jacqueline Cujilema, que está directamente en la capital de Ecuador, Quito, con los últimos detalles alrededor de este hecho que han provocado que se declare el estado de excepción o el estado de emergencia prácticamente en todo Ecuador. Sin embargo, el presidente de ese país, en la actualidad, Guillermo Lasso, que prácticamente fue sometido a un proceso de juicio político, lo que ha obligado a esto, o sea, adelantar las elecciones para el 20 de agosto próximo sin la participación de él. O sea, ni siquiera va a cumplir todo su mandato completo constitucionalmente como fue elegido, porque se produjo ahí una situación prácticamente de enfrentamiento del poder, porque él no tiene el control del Congreso, está en manos de mayoría opositora. Pero el presidente Lasso ha dicho que lo ha tildado como un crimen político, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio del partido Alianza Construye. Era uno de los 8 candidatos que estaban terciando para este proceso electoral venidero en Ecuador. Él ha dicho que se mantienen las elecciones, que este ataque, esta eliminación física de uno de los contendores del proceso, el caso de Villavicencio, ha sido un intento de sabotaje, de sabotear el proceso electoral y que hasta el momento se mantiene. Entiendo que en la coyuntura actual, en las condiciones que está ahora mismo Ecuador, porque esto ha generado todo un malestar, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina, que se ve amenazada la clase política ante el crimen organizado, porque Fernando Villavicencio era un abanderado de la lucha anticorrupción y de la lucha anticrimen, y por eso él mantenía inclusive ese discurso desafiante en contra de esos sectores oscuros, cuyos sus tentáculos son muy amplios, son muy largos y alcanzan, señores. Eso revive los tristes episodios que vivíamos aquella época en Colombia, cuando estaba el capo, el jefe del cártel de Medellín, en ese momento Pablo Escobar. O sea, revive esos tristes episodios. Entonces, como bien señalaba nuestra compañera Yamel Castro, que daba lectura a ese comentario, entiendo que para usted alcanzar el poder, primero alcáncelo, lógrelo, y entonces después... Y asegure su vida, asegure su integridad. Vida. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, ha quedado en evidencia, que cuando usted no tiene el poder de ejecutar las políticas públicas que usted le está prometiendo a su electorado, usted enfrenta a esos sectores oscuros, como ha pasado ahora en Ecuador, y lo eliminan físicamente, porque hay todo un entinglado, todo un entramado, todo una estructura que es capaz de eliminar hasta presidentes en ejercicio, como pasó en Haití con Jovenel Moïse, que es el caso más reciente de un magnicidio de un presidente en ejercicio que fue asesinado de manera vil. Es triste, es lamentable esto que está pasando en la hermana República de Ecuador. Mira, tú sabes que cuando tú dices de que primero hay que ganar el poder, me acuerda una historia que siempre hace mi mamá acerca de la gente. Nosotros somos de San Juan y entonces ustedes saben que en San Juan se siembra mucho la tierra y algunos agricultores empiezan a decir lo que van a hacer con la cosecha antes de... están echando el arroz en la tierra, plantando la semilla y ya están diciendo que se van a comprar una camioneta, que se van a comprar una pistola, que se van a hacer. Esa cosecha nunca se dan. Entonces me acordé cuando Hipólito dijo que desde que ganara iba a meter preso a Félix Bautista. Ahí mismo se quedó. Pero no solo ahí eso. mismo se quedó, se juntó Leonel con Margarita, con Danilo, le levantaron la mano y todavía Hipólito está esperando. Hicieron los 3 frentes. El frente del norte, el frente del este y el frente del sur. Por Eso fue fulminante. Por Hipólito de Boquita, porque se puso a decir, voy a meter preso a Félix Bautista.
qué sé yo qué, y ahí mismo, entonces, están ahí mismo porque usted no puede decir voy a hacer. Dicen también en mi campo que cuando yo digo que la aburre vaya porque tengo los pelos en la mano. Estos son dichos muy de la sabiduría de la gente pero bueno, yo fuera de eso quería aportar a lo que decía Yamel. Miren, yo creo que lo que iba a pasar con Don Villa iba a pasar. Mira, si él se ponía el chaleco antibala, los tiros fueron a su cabeza. Y yo lo que pienso es que él sabía en lo que estaba y que él se la jugó. Este hombre había venido de correr por muchos años en el tiempo de Correa, como periodista que era, con sendas investigaciones, llevó a Correa al banquillo de los acusados a propósito del tema de coimas o sobrevaluación y lo que se llama... el cohecho. Lo que se llama peaje, lo que se llama soborno, ¿verdad? Entonces, en algún momento un juez lo condenó, estuvo varios años, como 2 años, corriendo para no cumplir la condena en otro país, en un tiempo estuvo en la selva. O sea, este hombre había dedicado su vida, eso que él hizo en ese discurso que quedó filmado, no era algo fortuito, ese era él había sido, de hecho algunos titulares lo califican como un obstinado de la lucha contra la corrupción. O sea, él ya tenía un historial, un prontuario de ser una persona desafiante, quizás se hartó del status quo, de lo que había establecido en Ecuador, reiteramos, como uno de los países que ha estado en esta situación calamitosa, cosa que ya Colombia superó hace décadas. Lamentablemente volver a repetir el ciclo, Vargavila, cuando tenga la llamada nos avisa, volver a repetir el ciclo. Entonces ahora en el caso de Perú y en el caso de Ecuador, lo que pasó en toda Sudamérica con el caso Lavajato, con Odebrecht, lo que pasó en Brasil, que afortunadamente, y esa es mi opinión, yo sé que hay gente que no le gusta a Lula, afortunadamente Brasil pudo salir de ese bache de 4 años con Bolsonaro y volver a retomar el camino que llevaba con Lula, que para mí, a mi manera de ver, fuera de cualquier cosa y corrupción y que haya habido, llevó a Brasil a unos niveles de encabezar un nuevo grupo económico con los BRICS, una economía emergente. Se dislocó por esos 4 años, pero vamos a ver ahora cómo Lula puede volver a retomar. Decía Vargavila que vamos a hacer contacto con una colega periodista en el caso de Ecuador, así que Vargavila, adelante. Gracias, Máxima. Tenemos en la vía a Jacqueline Cujilema, ella es periodista, está allá en la capital de Ecuador y nos va a dar detalles, los últimos detalles en este momento aquí en Una Nueva Mañana. Saludos, colega, bienvenidas a Una Nueva Mañana. ¿Cómo están, colegas? Y precisamente desde Quito, Ecuador, a solo 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador se quedó este miércoles sin uno de los aspirantes al cargo en un acto de violencia que conmocionó al país. El ex asambleísta Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito. Recibió una ráfaga más o menos a las 6:20 al salir de un establecimiento educativo de la capital de Ecuador. Al montarse en ese vehículo, aún rodeado de escoltas, unos 40 disparos que también hirieron a otras personas, que precisamente las autoridades confirmaron 9, entre ellos 2 policías y una persona que falleció, implicada en un presunto sospechoso del fallecimiento del periodista. Su fallecimiento fue confirmado en una clínica del norte de la capital, y tras este hecho violento que recibió 3 impactos que acabaron con su vida, Fernando Villavicencio, de 59 años, viene a cuestionar también el tema de seguridad, ya que se sube a una camioneta que no estaba blindada y minutos después llega la camioneta que sí estaba con todos estos protocolos de seguridad. Villavicencio ha sido conocido precisamente por su compromiso con el combate a la corrupción, sobre todo por sus publicaciones, sus investigaciones que han puesto al gobierno del expresidente Rafael Correa, Lenín Moreno y también del presidente Guillermo Lasso en el ojo público por todo este proceso que llevó a cabo sobre las petroleras, de cómo también estos casos, como llevó el caso Sobornos desde 2012 a 2016, donde aseguraba el periodista sobre estos sobornos que recibían algunas autoridades del Estado para financiar campañas posteriores, sobre todo para tener estos contratos, sobre todo para con las petroleras.
Fernando Villavicencio aseguraba que Ecuador se había convertido prácticamente en un narcoestado. Proponía dentro de su campaña restablecer la seguridad con las Fuerzas Armadas y la policía en las calles y paralelamente emprender una lucha contra la denominada la mafia política. También hace unas pocas semanas, durante un medio internacional, Villavicencio aseguró que Ecuador está tomado por Jalisco, Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Y cuestionaba mucho sobre todo que estas mafias que desde 2012 se confirmaban ya su ingreso y que incluso autoridades ecuatorianas, alcaldes denunciaban esta situación, ninguna de las autoridades competentes en esa época habían tomado las medidas precisas para frenar esta ola de violencia. Ahora quiero comentarte también que tras este hecho violento, el presidente Guillermo Lasso se reunió el día de ayer en una reunión extensa con las autoridades de seguridad y emitieron un nuevo estado de excepción por 60 días en todo el país. ¿Qué significa este estado de excepción para Ecuador? O sea, ¿en qué consiste? El estado de excepción contempla por 60 días medidas como la movilización en todo el territorio de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en seguridad. También la policía y Fuerzas Armadas quedan autorizados para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público, protección interna y seguridad ciudadana. También se limita en todo el país el derecho a la libertad de reunión en estricta relación con los motivos del estado de excepción. También la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. También suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, suspender el derecho de la inviolabilidad de correspondencia y también la policía podrá hacer las requisiciones necesarias en el marco de sus competencias. También los gobiernos locales deberán apoyar y coordinar acciones para garantizar la seguridad ciudadana. Este decreto de estado de excepción estaba precisamente colocado con la muerte del alcalde de Manta el mes pasado en zonas específicas del Ecuador, pero ahora con este hecho violento se generaliza en todo el país. Y también, Vargavila, quería comentarte algo que todo mundo se cuestiona en la actualidad. ¿Qué va a pasar con la candidatura de Fernando Villavicencio sobre su partido? Eso te quería comentar que de acuerdo al artículo 112 de la ley electoral, mismo que se detalla el protocolo que se deberá seguir en caso de que un candidato de elección popular fallezca, en este caso, este artículo señala que en estos casos específicos, la organización política o alianza que auspicia esta candidatura podrá reemplazar al occiso con otro candidato de la organización o alianza. También se comentaba que si las papeletas en el país todavía no estaban impresas, en este caso se debería cambiar la foto con el nuevo candidato, pero autoridades del Consejo Nacional Electoral ya manifestaron que las papeletas están prácticamente ya listas para, como estamos Jacqueline. Colombia Alcántara, la máxima, te tiene una pregunta, sí. Jacqueline. Jacqueline, a propósito de lo que comentas de las boletas impresas, ustedes le dicen papeletas, con el rostro de Don Villa, las elecciones sí van a pesar de este estado de excepción. Cuando tú manifestabas todo lo que implica el estado de excepción, las elecciones son el 20, estamos a 10 días, ¿verdad? ¿Van las elecciones? Perfecto. Sí, justamente en la mañana confirmaron nuevamente que las elecciones se van a desarrollar y que estas papeletas o boletas, como lo conocen por allá, a pesar de que ya no pueden nuevamente generar una nueva impresión, el partido tendrá que socializar con las personas esta nueva figura que va a reemplazar a Villavicencio en estos comicios del 2023. También el presidente Lasso, durante su reunión el día de ayer con autoridades de seguridad, manifestó que las elecciones se llevarán a cabo como estaban previstas, siempre y cuando también se garantice la seguridad en varios recintos electorales, sobre todo con el apoyo de las Fuerzas Armadas en este nuevo comicio electoral 2023 que precisamente se tuvo que realizar por el anuncio de la muerte cruzada. Jacqueline. Iván Yael te tiene una pregunta también. Hola, la pregunta es la siguiente, es acerca de otras personas, candidatos o figuras de la misma línea de don Vicencio que tengan la posibilidad de presentarse en esta u otra elección más adelante. ¿Quiénes son los perfiles? Aún todavía eso se mantiene en vilo de las posibles
figuras que van a reemplazar a Villavicencio. No se ha manifestado tampoco el partido político, únicamente a pesar del día de ayer los familiares, inclusive la esposa de Villavicencio ha señalado que por favor este hecho no quede en la impunidad, sobre todo relacionando con casos similares al de Colombia y al de México, donde Luis Carlos Galán y también otro candidato presidencial en México también tuvieron precisamente que fue asesinado. Precisamente este es el primer hecho violento que se registra en el país. Aún no se sabe, no han anunciado todavía el nuevo rostro que va a saltar por el Movimiento 25 encabezado por Villavicencio, pero sus candidatos rivales en esta contienda electoral manifestaron su apoyo y también suspender sus actividades de campaña por temor también al tema de la seguridad que se pueden exponer en estos comicios, y también llaman a una conformación, a una reunión para frenar al principal enemigo que azota a Ecuador, que es la inseguridad. Jacqueline, finalmente de mi parte, lo que ustedes llaman o se ha denominado muerte cruzada, a propósito del llamado de elecciones extraordinarias, cuéntanos de esto, qué es lo que provoca estas elecciones adelantadas. Sabemos que esto surge la figura en el gobierno de Correa. Si tienes para ilustrar también a los que nos están viendo en Latinoamérica y en la República Dominicana de esta opción que ustedes tienen y que esto empezó cerca del 2008, me parece, en los gobiernos de Correa. Se llama muerte cruzada. Sí, precisamente esta figura que representa desde el 2008 en la nueva Constitución del Ecuador permite convocar a elecciones anticipadas siempre y cuando haya una votación pasado los 90 en la Asamblea en contra de la autoridad por estar vinculado a temas de peculado. En este caso, estos temas fueron salpicados al actual presidente Guillermo Lasso. La Asamblea hizo un proceso de investigación y también puso este caso a consideración de los 137 asambleístas que estaban conformados en aquella época que estaban, y precisamente pues fue el tema aprobado para la muerte cruzada. Y en este proceso pues la nueva figura, que es culminar el periodo establecido hasta el 2025, que Guillermo Lasso ya no puede cumplir en esta situación, y que él también firmó un decreto ejecutivo anunciando esta muerte cruzada. Precisamente ahora la autoridad que asuma este poder tendrá que culminar este periodo hasta el 2025, y en 2025 nuevamente tendremos unas nuevas elecciones presidenciales en Ecuador. También este hecho es la primera ocasión en el país que se lleva esta figura de muerte cruzada. Estaba puesto en la Constitución 2008, pero es recién en este año donde ya empieza a ser el primer candidato, en este caso el candidato Lasso, que estuvo en su momento y pues ahora presidente, es la primera figura que registra en el país con esta muerte cruzada. Finalmente, Jacqueline, la colega Yamel Castro te tiene una pregunta. Sí, Jacqueline, hay una organización o una banda llamada Los Lobos quienes se atribuyen el asesinato de Fernando Villavicencio. Sale un video donde ellos pues dan una información, y parte de lo que dicen es que mencionan otro nombre, mencionan a Jan Topic, y como que lo amenazan con lo mismo. ¿Quién es este señor? Solamente sabemos que es un francotirador, que es un empresario millonario, pero que tiene aspiraciones presidenciales. Sí, precisamente este grupo de los se atribuyeron en la muerte de Fernando Villavicencio. Y también hay que considerar, te comento que hace unas semanas él estuvo por una provincia de la costa de Ecuador, y también durante una intervención en su campaña electoral manifestó que ya había recibido, precisamente culminando esta intervención, su equipo de campaña, amenazas por parte de estos grupos irregulares en el país, diciendo que ya no mencionen esta situación, que no los vinculen prácticamente, y pues esto también ya lo tenían alerta a Fernando Villavicencio. También hace poco, el año anterior, ya había recibido un atentado en su domicilio, más o menos a mediados de 2022. Y bueno, con lo que tú comentas de Jan Topic, es también una de las figuras que sale en este 2023 para estos comicios. Y bueno, entre
entre lo que lleva Topic es que uno es una de las figuras que está alcanzando una buena popularidad dentro del país, sobre todo por su carácter y por la propuesta en combatir el tema de la inseguridad. Cabe recalcar que en estas últimas semanas varios expertos, analistas, políticos dan probablemente una segunda vuelta en Ecuador y pues precisamente Topic sería uno de los candidatos que llegaría a esta segunda vuelta. Economista, político y empresario ecuatoriano-francés relacionado al sector de la seguridad. Incursionó recién a la política en este 2023. Precisamente nació tiene registros de Guayaquil, estudios también en Pensilvania, en Londres, y prácticamente ha sido un poco catalogado por la ciudadanía por la estrategia que tiene en su plan de gobierno. Y precisamente también en un video hace pocas semanas él manifestó no temer a estos grupos subversivos que están poniendo en alerta a toda la ciudadanía de Ecuador. Bueno, eso es lo que te puedo contar en este momento. Tiene varios estudios, sobre todo también en temas de finanzas. Se considera un hombre con determinación, con valentía. En varias entrevistas lo ha manifestado, que no tiene temor a aplicar todo el rigor de la ley en contra de estos grupos que están acabando con la tranquilidad de los ecuatorianos. Excelente. Excelente. Jacqueline, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejarte ir sin antes preguntarte, este grupo que se está atribuyendo la muerte de Don Villa, esa información que salió, nosotros, tenemos la tendencia ahora de que las cosas salen en redes sociales, gente publica, ¿cuál es la validez que se le está dando a este video por parte de las autoridades de Quito? Hasta el momento no ha habido una respuesta oficial, únicamente lo que se manifiesta es este video subido por este grupo subversivo donde se atribuye el crimen de Villavicencio, pero las autoridades hasta este momento no se han pronunciado acerca de este video. Bueno, Jacqueline, queremos darte las gracias por esa información muy acertada, muy detallada, muy bien ponderada sobre lo que está pasando en el hermano país de Ecuador. Cuídate mucho porque sabemos que también para ejercer el periodismo allá en Ecuador es bastante complejo con esta situación. Gracias. Gracias, Jacqueline. Gracias a todos ustedes. Una linda mañana. Abrazos. Bueno, así es. Gracias a nuestra colega, gracias Margavila por hacer esta conexión. Vamos ahora a compartir un testimonio, ¿verdad?, relacionado a este terrible hecho que lamentamos todos en la región. Adelante, señor director. Precisamente están consternados por la noticia, ha sido algo que ha afectado muchísimo también, y hay algunas personas que se encuentran aquí definitivamente afectadas por este lamentable suceso. Por favor, cuéntenos un poco del sentimiento que usted está viviendo. Usted estaba apoyando este partido político. Señora periodista, Rubén Cuesta le saluda, colega suyo. Yo saco un medio de comunicación digital, estábamos cubriendo el evento aquí en el Colegio Anderson con Fernando. Hacíamos nuestras transmisiones en vivo, terminó de hacer su presentación y estaba retirándose cuando le matan a mi amigo, le matan a un periodista, a un héroe, a un ser humano bueno que solo buscaba cambiar el país, que quería unir a la gente buena. Y la gente lo mata, se llevan a un ser humano fantástico. Para mí, el presidente de la República, el presidente eterno de todos nosotros, lo mataron. Tuve yo que venir también acá a la clínica trayendo varios amigos míos heridos. Uno entró a cirugía, espero que se recupere. Y ahí me entero de la sensible y lamentable noticia de que Fernando Villavicencio falleció por impactos de bala. Usted se encontraba en el lugar, ¿qué sucedió? ¿Ustedes escucharon los disparos? ¿Qué sucedió? Nárrenos un poco de lo sucedido. Como le digo, estábamos ya saliendo de la concentración cuando de repente se escucharon varias detonaciones. Nosotros, afines a Fernando, siempre tratábamos de buscar la manera de hacer su chaleco antibalas.
pero inmediatamente cuando se escucharon esos disparos, pues hubo la confusión, la gente salió a correr y la gente de seguridad hizo lo que pudo. Nadie nos imaginábamos que ante tanta gente pues iba a haber esta posibilidad de que se cumplieran las amenazas. Así es, y veíamos algunos videos en redes sociales en los que las personas tuvieron que agacharse, ¿no?, ante lo que escuchaban, nuestros impactos. Bueno, ahí estamos viendo, hacemos sintonía con todo el dolor del pueblo ecuatoriano. Como decía, podemos ahora decir que pudo haber hecho esto o aquello, pero parece que estaba condenado a esta muerte este candidato a la presidencia. No llegó su vehículo blindado a tiempo. Después que pasó lo que ocurrió fue que llegó el vehículo blindado, él tenía seguridad instalada, o sea que ahí pudo haber pasado cualquier cosa, pero sobre todo con chaleco, sin chaleco, que ahí no comparto yo, quizá algunos comentarios que hicimos aquí, que hizo Yamel, si le iba a pasar con chaleco, le iba a pasar con casco, porque estaban determinados a hacer esto que hicieron en Ecuador. O sea que nada, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos a Juana Núñez con nosotros a propósito del tema, y también tenemos a las especialistas de Conecta con el tema también de los niños en condiciones especiales del neurodesarrollo y cuál debe ser el papel de los padres. Así que cuando regresemos tenemos todo este contenido.